hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde nuevamente nos reunimos como congregación, esta vez por medio virtual. Y nada, estamos aquí en la presencia del Señor en este día hermoso que nos ha regalado y estamos para agradecerle, para cantarle este día, para ofrendar, para escuchar su palabra, hermanos. Dios te bendiga. A ti que me estás escuchando por primera vez a través de este medio, te damos la más cordial bienvenida en este día y te decimos que no estás ahí por casualidad. Estás ahí porque el Señor hoy decidió traerte a este lugar por medio de esta plataforma. Vamos a comenzar leyendo la lectura de la palabra de Dios y nos vamos a ir al Salmo 139 y vamos a empezar en el versículo 7 hasta el 10. La palabra del Señor lee así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por las bendiciones y por tus cuidados. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de reunirnos, en especial, Señor, el grupo de adoración, Padre, que viene después de un día largo de trabajo, pero aún así, Señor, están dispuestos a reunirnos y a entonar, Señor, estas canciones para ti, oh Dios, en este día. Padre, pedimos que seas tú el que nos dirija por medio de tu Espíritu, el que nos guíes, que nos dé las pautas a seguir, el que traiga tu palabra, Señor, con poder para que nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor, se alimenten de la misma, Padre Santo, y salgamos de aquí edificados en esta tarde. Padre, te pedimos por los que están enfermos, te pedimos por los que están encamados, los que están en sus hogares por una razón u otra, Padre, que no entienden o no entendemos, Dios. Pero sabemos, Señor, que al que te ama, Señor, al que te conoce, al que te sigue, Señor, no importa las circunstancias, todas las cosas vienen a mí. A veces pensamos que porque están pasando por problemas o por una necesidad, tú nos has olvidado, Padre Santo. Pero no es así. Tu palabra nos dice que tú no nos vas a abandonar, no nos vas a dejar solos, y que nos vas a acompañar siempre, Dios. Y que de cada circunstancia, sin importar cuál sea, así sea malo, Padre, tú nos traerás, Señor, bendición y nos sacarás adelante. Hay un propósito con todo, Dios, y por eso pues decimos, Señor, que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Esta tarde en Dios ponemos a todos y cada uno de los aquí presentes en tus manos, Padre Santo. Bendícelos, sana, Padre Santo, a aquellos que necesitan, Padre Santo, ser sanados. Mira por aquellos, Padre, que se han descarriado un poco, Dios. Pero sobre todo, Señor, que crezca el amor, crezca, Señor, la fe, Señor, crezca la confianza en ti, en tu congregación. Padre, te damos las gracias esta tarde.
Y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, vamos a empezar con la segunda porción de este servicio, que son las alabanzas.
Gracias te damos, Señor. Muy bendecidos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
Muy buenas tardes, mis hermanos. En esta tarde continuamos con nuestro servicio de adoración y de celebración a nuestro Dios. Y en este momento ha llegado el momento donde se va a predicar la palabra del Señor. Así que si son tan amables, les ruego que estén buscando en sus Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 22. Estaremos leyendo desde el versículo 4 para que tomemos el contexto, pero vamos a estar predicando desde el versículo 10 al versículo 22. Así que leemos la palabra de Dios, Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 22. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Versículo 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Padre amado, Dios todopoderoso, gracias por tu hermosa y por tu bendita palabra. En este momento, Señor, quiero rogarte por tus misericordias que tú me uses como un vaso, Señor, que me llenes para poder predicar tu palabra, Señor, de la manera correcta, Señor. Llévate toda palabrería de hombres, Señor, y seas tú poniendo palabra tuya en mi boca, Señor. Yo te ruego que seas tú preparando también los corazones de tu hermosa iglesia de Union City, ayudándonos, comenzando por mí mismo, Señor,
a ser cautivados por tu palabra, por este mensaje, Señor, a que nos rete, Padre Santo, a entender cuán serio es el tema de los falsos maestros y cuán dañino puede ser a muchos en tu iglesia. Yo te ruego que tú nos prepares, Señor, para un futuro, en cualquier momento que tengamos una experiencia, Señor, con un falso maestro, con una falsa enseñanza. Ayúdanos, Señor, equípanos, Señor, e ilumina tu iglesia por medio de tu palabra, Padre Santo, para que aprendamos tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Muchas gracias, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, en esta tarde continuamos con nuestra serie de Segunda de Pedro. Y en el día de hoy vamos a continuar predicando sobre el capítulo 2 de la carta, la cual habla principalmente sobre los falsos maestros. Es posible que alguien dijera o pensara, esto no es para mí, porque yo no soy un maestro, yo no soy un pastor, yo no soy un predicador. Pero no es casualidad, mis hermanos, o corazonada, que el apóstol Pedro le dedique una gran porción de su carta a los falsos maestros, a estas enseñanzas, mis hermanos. No es casualidad, y es que fue Dios mismo quien inspiró estas palabras. Y es que estas enseñanzas no solo están dirigidas a predicadores, a maestros bíblicos, sino también al resto de la iglesia, las cuales todos tenemos la responsabilidad de estar alertas a las falsas enseñanzas que nieguen la verdad de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad, mis hermanos, es estar alertas y rechazarlas. Si yo les preguntara a ustedes, iglesia, ¿cuál es la mejor forma de falsificar un billete? Un billete, vamos a poner, de $100. La mejor forma de falsificar ese billete, mis hermanos, es hacerlo lo más parecido a uno real. Personas que trabajan en banco y tiendas por departamentos, ¿no? Que tienen que manejar muchas papeletas, mucho dinero al día, tienen la facilidad de detectar un billete falso, porque ellos tienen la experiencia de manejar las papeletas y los billetes, ¿no? Solamente mirándolos y tocándolos de una manera rápida, ellos fácilmente pueden mirar y determinar si un billete es falso o verdadero. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Hay billetes falsos que parecen tan reales que pueden burlar hasta la cajera más experimentada si se descuida, si no tiene sus sentidos entrenados para esto. Así que, mis hermanos, los falsos maestros, lo que estoy tratando de enseñarles es que los falsos maestros logran desarrollar una habilidad de predicar un falso evangelio que pueden burlar a muchos cristianos. Por esa razón es que existen tantas personas engañadas por los falsos maestros. Mateo 24 dice que los falsos maestros harán grandes señales y prodigios de una manera tal, mis hermanos, que si hubiese sido posible, hasta los escogidos hubiesen engañado. Así que, mis hermanos, solo es porque Jesús nos hace perseverar, es que no caeremos en una falsa doctrina hasta el punto de desviarnos completamente de la verdad. Pero si dependiera de nosotros mismos, si dependiera de nuestra fuerza y de nuestro discernimiento propio como seres humanos, fuéramos fácilmente engañados por los falsos maestros. Aún así, mis hermanos, entre creyentes genuinos, los falsos maestros pueden hacer mucho daño. Principalmente entre los cristianos menos maduros, entre los nuevos creyentes, pueden ocasionar contiendas, divisiones en la iglesia, pueden afectar la salud de las iglesias, la hermandad, pueden confundir y traer cizaña aún entre los nuevos creyentes y entre los creyentes más experimentados. Así que, mis hermanos, este es un tema de gran interés para toda la iglesia, independientemente el ministerio que tenga o aún si no tiene ministerio. La iglesia del Señor debe de aferrarse a la verdad, no debe de negociar la falsa doctrina por experiencias, y debemos entrenar nuestros sentidos para detectar a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la mejor y la más sencilla forma de detectar a los falsos maestros. En Mateo 7,
del versículo 15 al 16 dice: guardaos de los falsos maestros, porque vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16: por sus frutos los reconoceréis. Mis hermanos, los falsos maestros parecerán ovejas, vestirán como ovejas, estarán en las iglesias, hablarán como ovejas. Pero así como espinos no pueden dar uvas, los falsos maestros no darán buenos frutos, hermano. No darán buenos frutos. Así que por más buenos que sean engañando, por sus frutos los reconoceréis, mis hermanos. Y es que básicamente eso es lo que está hablando la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 10 en adelante, mis hermanos. Y está hablando de la arrogancia de los falsos maestros y de las consecuencias en vivir una vida arrogancia. Y eso es algo que podemos ver a simple vista de los falsos maestros. Son extremadamente arrogantes. En el versículo 9 vimos la semana pasada que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, pero a los injustos los sabe reservar para ser castigados en el día del juicio. A los injustos, refiriéndose no solamente a los falsos maestros, mis hermanos, sino a todos los falsos maestros y a todos los que ciegamente creen esas falsas creencias, esas falsas doctrinas, mis hermanos, serán castigados en el día del juicio conforme a la palabra de Dios. Versículo 10 dice: mayormente aquellos que siguen la carne y andan en inconcupiscencias y desprecian el señorío, mis hermanos. Si hay algo que identifica a un falso maestro, es la arrogancia, es el orgullo, hermanos. No se someten a la palabra de Dios. No se someten a la palabra de Dios. No se someten a las reglas, mis hermanos. Ellos están por encima de todo. Continúa argumentando el versículo 10, diciendo que son atrevidos, que son contumaces, mis hermanos. Una persona contumaz es una persona rebelde, es una persona obstinada, es una persona terca, arrogante, mis hermanos. Sigue diciendo el texto que no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mis hermanos, tomémonos un tiempo para explicar lo que está tratando de decir la palabra de Dios aquí. Podríamos preguntarnos cuáles son las potestades superiores. Las potestades superiores, mis hermanos, son demonios. ¿Cómo yo sé que las potestades superiores son demonios y no ángeles? Porque al inicio del versículo 11, mis hermanos, habla de que los ángeles son mayores en fuerza y no pronuncian juicio de maldición contra las potestades superiores. Así que ellos mismos, mis hermanos, no pronunciarán juicio contra ellos mismos, ¿no? Así que cuando habla de potestades superiores, no se está refiriendo a ángeles que están en el cielo, sino a los ángeles caídos o a los demonios, que es lo mismo. Iglesia, los falsos maestros, dice la palabra del Señor, que son tan atrevidos y que su ego es tan pero tan grande que hacen cosas que ni siquiera los ángeles se atreven a hacer. Y voy a repetir eso. Los falsos maestros, los falsos profetas son tan orgullosos, tan atrevidos, que se atreven a hacer cosas que ni siquiera los ángeles del cielo se atreven a hacer. Mis hermanos, son tan arrogantes que se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, cosa que ni siquiera los ángeles, que son más poderosos, se atreven a hacer, mis hermanos. Un ejemplo de esto está en Judas capítulo 1, versículo 9, mis hermanos, que todos conocemos este texto, donde dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
A mi entender, mis hermanos, no existe un demonio más poderoso que el arcángel Miguel. Y no vemos al arcángel Miguel blasfemando al diablo. Mis hermanos, no vemos al arcángel Miguel, aun siendo más poderoso, no lo vemos tomando una decisión él de qué hacer con el diablo. No vemos al arcángel Miguel ni siquiera reprendiendo al diablo, mis hermanos, sino que se lo deja el Señor y dice que el Señor te reprenda. Mis hermanos, esta presunción, este orgullo o pensamiento de poder afectar el mundo espiritual con nuestras palabras es aceptada hoy en las iglesias bajo el nombre de guerra espiritual. Sí, mis hermanos. Y lo voy a repetir. Este pensamiento, presunción u orgullo de pensar que por el hecho de usted ser cristiano, piensa que tiene autoridad de cambiar la atmósfera espiritual, ¿no? Todo esto, mis hermanos, está en las iglesias, este orgullo en muchas iglesias. Está en las iglesias, mis hermanos. Y a eso le llaman guerra espiritual. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que la guerra espiritual no es bíblica. La guerra espiritual es bíblica. Sí, mis hermanos, la guerra espiritual es bíblica, sino que muchos en la guerra espiritual, mis hermanos, están haciendo cosas que ni el arcángel Miguel se atrevió a hacer. Oigan eso, hermano. Muchos en la guerra espiritual quieren hacer cosas que ni el arcángel Miguel, que es más grande y poderoso que cualquier demonio, que cualquier humano, se atrevió a hacer con el diablo, mis hermanos. Esto nos llama a ser cuidadosos. Seamos cuidadosos. Seamos más bíblicos, mis hermanos. Seamos cuidadosos con lo que hacemos. Seamos cuidadosos con lo que decimos. Seamos cuidadosos con lo que practicamos como iglesia. Mis hermanos, los falsos maestros han ganado tanto terreno y han afectado tanto, mis hermanos, que muchas personas no están dispuestas a ser corregidas por medio de la palabra de Dios, porque lo que han vivido o han experimentado es diferente a la palabra de Dios. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo la experiencia del hombre está por encima de la palabra del Dios vivo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo que yo he vivido y he experimentado, que yo entiendo que es lo real porque yo lo viví, desde cuándo eso va a estar por encima de lo que dice la palabra de Dios? Mis hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que hemos vivido aquí y allí y vemos y pensamos que es correcto, mis hermanos. Debemos de ser más bíblicos y tener cuidado que muchas prácticas que desafortunadamente hay en muchas iglesias nace del orgullo de falsos maestros, como me está diciendo la palabra de Dios aquí en el día de hoy. Así que, mis hermanos, estos hombres y sus seguidores, mis hermanos, por su arrogancia, dice el versículo 12, que hablan mal de cosas que no entienden, refiriéndose al mismo tópico. Hablan mal de cosas que no entienden. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios, como animales irracionales. Y eso está bajo del contexto de la autoridad que se toman en proferir juicio contra ángeles caídos. Escuchen esto, hermano. Eso es fuerte. Oye, cómo Dios ve a esas personas. Los ve como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, porque perecerán en su propia destrucción. Mis hermanos, yo no estoy diciendo aquí que muchas cosas que otras iglesias hagan, porque usted la haga, usted es un falso maestro. Lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que hay muchas prácticas que la han entrado a las iglesias, los falsos maestros, y nosotros las hemos dado como buena y válida cuando son totalmente antibíblicas. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con las prácticas que hacemos en las iglesias. Esas son palabras fuertes. Dice que hablan de cosas que no entienden, como animales irracionales. Mis hermanos, el ser humano es el único ser vivo racional.
Y por eso es nuestra superioridad por encima de la creación y por encima de cualquier animal, mis hermanos. Somos racionales porque tenemos la capacidad de razonar, de discernir, de distinguir, mis hermanos. Pero los falsos maestros, lo que me está diciendo la palabra de Dios aquí, que los falsos maestros y todos los que siguen estos hombres, sus enseñanzas de demonios, dice la palabra de Dios, que son como animales que no razonan, que han nacido para presa de destrucción, mis hermanos. Mis hermanos, su arrogancia les cierra el entendimiento, la visión. Dice la palabra que ellos perecerán por estas cosas, recibiendo el galardón de su justicia. Perdón, de su injusticia. Es decir, mis hermanos, ellos van a recibir la recompensa. La van a recibir. Y esa recompensa que ellos van a recibir es condenación, mis hermanos, por el Dios Santo. Y ellos van a recibir esta recompensa por sus pecados, por las cosas que enseñan, por las cosas que meten a la iglesia. Señor, tenga misericordia. Mis hermanos, estos hombres tienen por delicia gozar los deleites de cada día. Mis hermanos, ellos saben lo que es verdadero. Ellos saben lo que es falso. Y se gozan y se deleitan enseñando la mentira y desviando a otros por el camino de la mentira. Mis hermanos, la arrogancia de estos hombres es reflejada por una vida pecaminosa. Es reflejada por una vida pecaminosa, por un estilo de vida que se autodestruyen y que destruyen a todos aquellos que siguen estos comportamientos, que siguen estas prácticas. Mis hermanos, el versículo 13 continúa argumentando que aún en medio de la iglesia, mis hermanos, en medio de los hermanos, en medio de la comunidad, en medio de los fieles, se deleitan de sus engaños. Así son estos hombres. Esos no son hombres inocentes que no saben lo que hacen. No son errores que ellos están cometiendo porque no saben lo que hacen. Estos hombres malvados saben lo que hacen, mis hermanos. Esas mentiras que enseñan y practican, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ellos se jactan y se entretienen con su maldad. Son hombres que saben lo que hacen. El verso 14 continúa diciendo que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mis hermanos, eso es fuerte. Esas son palabras fuertes, mis hermanos, que tienen los ojos llenos de adulterio, tanto espiritual como sexual, mis hermanos. Son hombres prosaicos, ellos no lo expresan, pero son, mis hermanos. Ellos no se sacian de pecar delante del Dios Santo. A ellos no les interesa, mis hermanos. Tienen la conciencia cauterizada, independientemente de lo que usted vea por fuera, de cuán correcto, de cuántos años de matrimonio tenga y todas esas cosas. Son personas malvadas, mis hermanos. Parecen ovejas por fuera, pero son lobos rapaces por dentro. Continúa diciendo el versículo 14 que seducen las almas inconstantes. Las almas inconstantes pueden ser los nuevos creyentes o las personas que no sean muy maduros en la fe. Ellos seducen estas almas, la incitan a pecar, los envuelven con sus mentiras, mis hermanos, para destruirlos. Vuelvo y repito, estos hombres saben lo que están haciendo. Y dice la palabra de Dios que han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nuevamente, mis hermanos, dice el texto, han dejado el camino correcto. Se apartaron del camino, mis hermanos. Estaban en la verdad por un tiempo. Estuvieron en la verdad, pero se apartaron del camino. La abandonaron, mis hermanos, sabiendo lo que estaban haciendo. La abandonaron, mis hermanos. La palabra de Dios compara al profeta Balaam, ¿no? Compara todo esto con el profeta Balaam. Esta historia inicia en Números capítulo 21 y se extiende por 4 capítulos. Es una historia larga, pero yo la voy a resumir para que entendamos, mis hermanos, la relación que hay entre la historia de Balaam con el texto que estamos predicando en el día de hoy. Balaam, mis hermanos, era un profeta de Dios que no era judío. Y cuando les digo que era un profeta de Dios, era un profeta de Dios. Y como profeta de Dios, él tenía comunicación con el Señor.
La otra persona de esta historia es el rey de los moabitas, el cual era enemigo de Israel, y este hombre no quería que los israelitas pasaran a la tierra prometida. Balac, que era el rey moabita, le ofrece a Balaam, el profeta de Dios, dinero para maldecir a Israel, el pueblo del Señor. ¿Qué hace Balaam? Luego de recibir esta oferta, él rechaza esta oferta de Balac, el rey moabita, de maldecir al pueblo del Señor. ¿Pero qué pasa? Balac le hace una oferta mayor al profeta para maldecir al pueblo. Le hace una oferta mayor, le ofrece más dinero, le ofrece más bienes para que este hombre maldiga al pueblo del Señor, mis hermanos. Balaam, el profeta, después de escuchar esta oferta, mis hermanos, después de ver que le hacen una oferta mucho más jugosa, una oferta que capta su atención, le dice a Balac que él iba a orar para ver qué Dios le decía. Por si alguien no entiende, mis hermanos, déjenme repetirle esto. Un profeta de Dios estaba tan cegado por el dinero para que oró a Dios para que le diera permiso para él maldecir a su propio pueblo. ¿Usted puede creer eso? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pastor, eso está en la palabra de Dios. Él fue a orar a Dios para que Dios le diera permiso para maldecir a su propio pueblo. Mis hermanos, es increíble. Y si usted no lo cree, no lo culpo, pero lo puede buscar. Está en la palabra de Dios, el número 22, del versículo 15 al versículo 22, está ahí. Ya podemos entender, mis hermanos, porque la Biblia dice que los falsos maestros son como animales irracionales. Un profeta de Dios pidiéndole permiso a Dios para maldecir su propio pueblo. Mis hermanos, eso nos dice cuán descabellados son. Cuán descabellados son. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Dios le dice en su sabiduría, Dios le dice, ve, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, tú no puedes maldecir al pueblo. Tú puedes ir, vete con ellos. Ve y coge lo que te van a dar. Pero tú no puedes maldecir al pueblo. ¿Qué hace? Balaam deja la verdad de Dios y se va detrás de la oferta del enemigo del pueblo de Dios. O sea, Balaam abandona la verdad y abandona el camino recto. Balaam, dice la palabra de Dios, que él va camino al lugar donde él iba a recibir la recompensa que le iban a dar en su asna. Pero dice la palabra del Señor, mis hermanos, que la ira de Dios se encendió contra este hombre, porque este hombre fue detrás de un soborno, hermanos. Un hombre que estaba detrás del dinero. Y su asna, mis hermanos, comienza a caminar, y cuando comienza a caminar rumbo al lugar donde él tenía que ir, su asna se detiene y se desvía del camino, porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le puso enfrente con una espada. Sí, mis hermanos, pero mire lo interesante, la burra, la asna, que es lo mismo, la burra puede ver el ángel de Jehová, pero el profeta no la puede ver. Una burra con más visión que un falso profeta. Escuchen eso, hermano. Eso es fuerte. Un animal puede ver al ángel de Jehová con espada desenvainada, y el hombre, el profeta de Dios, que es un falso profeta, no tiene la visión para ver a Dios mismo poniéndosele enfrente para que no avance. Mis hermanos, el ángel de Jehová le bloquea totalmente el camino, y como la burra ve al ángel, decide no avanzar. ¿Qué hace Balaam? Él golpea su burra 3 veces, la golpea, la azota para que avance. ¿Sabe qué pasa, mis hermanos? Jehová abre la boca de la burra y usa una burra, su propia burra, para reprender al falso profeta. Y le dice a la burra, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Dice la burra. Balaam le dice, es que tú te estás burlando de mí. Tú te estás burlando de mí, ¿no?
Ojalá tuviera mi espada en mi mano y te matara aquí mismo. Está Balaam hablando con su burra. Oigan eso, hermano. Eso está en la palabra de Dios. Balaam hablando con su burra, ¿no? Y la burra le dice, ¿yo acaso no soy tu burra? Que sobre mí he cabalgado, que te he llevado a varios lugares, ¿no? ¿Te he hecho yo algo similar? ¿Te he tratado yo de esa manera en el pasado, de alguna manera u otra? ¿Te he tratado así en el pasado? Y Balaam le contesta, no me has tratado así. Mis hermanos, eso lo hace el pecado. Eso lo hace el pecado con el hombre, mis hermanos. Lo vuelve un animal sin entendimiento, sin visión, sin discernimiento. Obviamente, ¿no? Sabemos que Dios no permitiría que el falso profeta maldiga al pueblo. Eso lo sabemos. Dios no va a permitir eso. Pero Balaam no pudo maldecir al pueblo. Y por eso, mis hermanos, ya que Balaam no pudo maldecir al pueblo, lo que hace el rey moabita es que le pide a Balaam que influencie a los israelitas a tener relaciones sexuales con las moabitas y a que tengan orgías, cosa que estaba totalmente prohibido por el Señor. Así que los hombres israelitas, ¿no? Ni tontos ni perezosos, llevados por su pecado y por su concupiscencia, haciéndole caso al falso profeta, terminan teniendo relaciones sexuales y orgías con las mujeres moabitas. Y también, mis hermanos, también terminan participando de ritos de sacrificio en la cual todo esto es idolatría. ¿Qué pasa, mis hermanos, con el pueblo? Dios se enoja con su pueblo, obviamente. Dios se enoja con su pueblo. ¿Y qué sucede? Manda a Moisés, número 24:5, manda a Moisés a que a cada uno de los que practicaron estos pecados sean matados, sean ahorcados. Sí, mis hermanos. Solo podemos buscar el número 25:4. Dios manda a matar a todos los que participaron de todos estos pecados. Y número capítulo 25, versículo 9, dice que murieron de esa matanza 24,000 personas. ¡Wow, hermanos! 24,000 personas murieron. Lo fuerte de todo esto, mis hermanos, es que todo esto comenzó con un falso profeta con ambición hacia el dinero. Y terminó, obviamente, con hombres que hicieron caso al falso profeta al hacer las cosas que él dijo, pero que a Dios no le agradaba. Mis hermanos, eso es fuerte. Eso es muy fuerte, hermanos. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que tienen los ojos llenos de adulterio, como había dicho. No se sacian de pecar. No han dejado el camino recto. Se han extraviado del camino, siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la verdad. Iglesia, amada iglesia, yo no estoy trayendo aquí un pasaje del Antiguo Testamento porque yo quiero. No, yo no estoy trayendo este pasaje de la historia de Balaam porque yo quiero. Dios mismo cita el ejemplo de Balaam para que veamos las causas devastadoras de no cuidarse de un falso maestro, de hacerle caso a un falso maestro, de darle rienda suelta a nuestro pecado, mis hermanos. Sabemos que estamos en el nuevo pacto y Dios no va a mandar a matar a nadie, eso entendemos. Pero en muchas iglesias, mis hermanos, hay muchos muertos espirituales porque siguen, defienden y consumen a esos falsos maestros, porque le dan rienda suelta al pecado, mis hermanos. Hay muchos muertos espirituales dentro de las iglesias, mis hermanos. Balaam fue reprendido por su propia burra. Fue reprendido por su propia burra, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice Pedro que una burra refrenó la locura del profeta. Eso es una vergüenza, hermano. Eso es una vergüenza. Eso le dice, mi hermano, cuán ciego estaba este hombre y cuán ciegos y obstinados son esos hombres, esos falsos profetas. Eso está en el versículo 16. Continúa argumentando el apóstol Pedro en el versículo 17. Estos son fuentes sin agua
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada siempre. Esto se está refiriendo a ellos, mis hermanos, que están secos. Estos hombres están vacíos. Son como nubes que en vez de dar lluvia para bendecir, lo que hacen es que quitan la visibilidad. Son nubes, hay nubes que bendicen porque traen lluvia y eso es bueno para el terreno. Pero ellos son nubes que quitan la visibilidad. No son bendición, hermanos. No son bendición esta gente. ¿Qué se puede esperar de los falsos maestros? ¿Qué podemos esperar de estos hombres? ¿Qué podemos esperar? Dice el versículo 18, mis hermanos, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis hermanos, esto es fuerte. No nos llevemos de las palabras bonitas. No se lleven de palabras bonitas, hermanos. Yo no estoy sugiriendo que tenemos excusa de no ser amables, de no ser educados, de no expresarnos correctamente y todas esas cosas. No estoy diciendo esto, no. A lo que me refiero es que no dejemos que hombres o mujeres con palabras bonitas, solamente porque sepan predicar, porque sepan hablar, porque les sepan tratar, les engañen y los hagan caer en su propia trampa, mis hermanos. Tengamos cuidado. Las palabras bonitas no lo son todo, mis hermanos. No lo son todo. Con palabras bonitas son utilizadas para seducir a los hombres y a las mujeres, mis hermanos. Ellos seducen con sus palabras bonitas. Versículo 19 dice, les prometen libertad. Todo eso es con sus palabras bonitas. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oiga esto. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció, mis hermanos. Es como si fuera un preso ofreciéndole a alguien el poder vivir fuera de la cárcel. Dígame, ¿qué puede ofrecer un preso en la cárcel? ¿Qué puede ofrecer aparte de lo que le dan en la misma cárcel? Así son estos hombres, mis hermanos. Ellos ofrecen libertad, pero dice la palabra de Dios que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que estamos viendo las consecuencias de los falsos maestros, de vivir una vida arrogante. Recordemos que los falsos maestros salen de las iglesias. Por eso en el versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, mis hermanos, es que lo que refleja la vida, no solamente de los falsos maestros, mis hermanos, sino también de todos aquellos que siguen sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas, y de todo aquel que dice ser cristiano, pero tiene una vida desordenada, no tiene una vida en santidad, no es más que el resultado, mis hermanos, de haberse alejado del mundo por medio del conocimiento de Cristo y luego caer nuevamente en las contaminaciones del mundo. El estado de esa persona que vuelve atrás, dice la palabra de Dios, que es peor que el estado cuando estaba en pecado al principio. Por eso el versículo 21, mis hermanos, dice, pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mis hermanos, vuelvo y repito, el estado espiritual de las personas que se habían apartado del mundo por medio del conocimiento de Jesucristo se vuelve peor si vuelven atrás a la vida mundana que tenían, si vuelven atrás a la vida pecaminosa. Y el versículo 22 dice, por eso dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mis hermanos, quiero que entiendan esto, y es muy importante. Si yo me alejo de la verdad de Cristo después de haberlo conocido, yo soy el perro. Si me alejo de la verdad de Cristo después de haber conocido de la verdad, yo soy la puerca. Eso es lo que la palabra de Dios quiere que entendamos.
Hermanos, es posible que algunos piensen que alejarse de la verdad es no ir a la iglesia. Muchos pueden pensar eso, mis hermanos, que alejarse de la verdad es no ir a la iglesia. Pero recordemos algo, los falsos maestros salen de las iglesias y no de fuera. Es de adentro que salen los falsos maestros. Es de adentro, mis hermanos. Así que eso significa que tristemente, dentro de muchas iglesias, hay perros que han vuelto a sus vómitos y hay cerdas que se han vuelto a revolcar en el lodo. Y piensan que están bien porque asisten a la iglesia. Tengamos mucho cuidado de nuestra vida espiritual, mis hermanos. Esto es un tema de alto interés para todos nosotros, para los hijos de Dios. Comenzando por mí, mis hermanos. Comenzando por mí, el cual como pastor y maestro bíblico seré evaluado con mayor rigidez que cualquier otro que no predica ni enseña la palabra. Yo seré evaluado con mayor rigidez, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La muerte de 24,000 personas inició con un falso maestro que le interesó más el dinero que el camino de la verdad, hermano. Increíble. La muerte de 24,000 personas inició con un falso maestro que se interesó más en el dinero. Sí, mis hermanos. Y todo esto al final fue posible porque también el pueblo hizo caso a un hombre ciego. Le hizo caso a un hombre ciego. Hermanos, esto son cosas fuertes. ¿Qué aprendemos de esto? Que ustedes tienen que orar por su pastor. Oren por su pastor, mis hermanos. Oren por mí siempre. Siempre oren por mí. Para que por la misericordia de Dios me libre de la avaricia, de los placeres carnales, ¿no? Que me libre de estos pecados y que me dé sabiduría y discernimiento siempre para guiar a su pueblo. Oremos también por toda la iglesia, para que levante hombres, para que levante mujeres piadosos con discernimiento y con el celo de Jehová y con el coraje para reprender falsas doctrinas y falsos maestros y para que le identifiquemos. Y si tenemos que llamarlo, llamarlo. Y si tenemos que reunirnos, reunirnos. Y si tenemos que detenerlo, detenerlo. Sea quien sea, hermano. Que Dios levante hombres y mujeres en la iglesia con ese coraje y con ese celo por la palabra de Dios. Pero también oremos, mis hermanos, para que como iglesia no nos sintamos cómodos con nuestros pecados. No, y nos arrepintamos, mis hermanos. Lo confesemos para que alcancemos misericordia como Dios lo ha prometido. Tratemos este tema, mis hermanos, con mucha seriedad. Porque todos ustedes, mis hermanos, estoy más que seguro que han visto cuántas cosas descabelladas allá afuera que se están practicando en muchas iglesias. Gracias a Dios que no de nuestro distrito. Así que, mis hermanos, este es un tema muy controversial, mis hermanos. Pero esa es la palabra de Dios. Así que debemos de poner atención a todas estas cosas, ya que es muy importante para las iglesias. Acompáñenme a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, porque en tu palabra no solamente hay bendiciones y promesas hermosas, también hay juicio, hay condenación y hay advertencias para que nos cuidemos, para que estemos alerta contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas de los falsos maestros. Gracias, Señor. Yo te ruego por tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Union City, que seas tú dándonos el coraje, el discernimiento, el celo, la pasión por tu palabra, Padre Santo, para que sea lo más importante en nuestras vidas, Señor. Que no demos nuestro brazo a torcer, Señor. Que no nos llevemos de hombres carismáticos o mujeres carismáticas que porque tienen bonitas palabras y sepan predicar, oh Dios, aceptemos lo que ellos enseñen, Señor. Que todo lo que se predique en tu casa, Señor, sea filtrado por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Independientemente de quien predique, Señor. Te rogamos que nos cuides, que nos protejas, que nos libres, Señor, de los falsos maestros. Pero también yo te pido, Dios, como vimos en la Escritura, que a pesar de que todo inició, Señor, todo inicia con un falso maestro, también, Señor, la destrucción continúa cuando tu pueblo, Señor, cuando tu pueblo se doblega, cuando tu pueblo accede a las falsas doctrinas.
Yo te ruego, Dios, que tú nos dejes el discernimiento, la sabiduría, Señor, la inteligencia, Padre Santo, que te conozcamos más por medio de tu palabra, oh Dios, y que al mismo tiempo, Señor, cada día más enfrentemos nuestros pecados, Señor. No le demos rienda suelta, Padre Santo, que practiquemos más el arrepentimiento, Señor, Padre Santo, que no permita, Padre Santo, que nos sintamos cómodos con nuestros pecados. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tus promesas. Porque a pesar de que hoy se han predicado palabras duras, palabras difíciles, tu palabra dice, Señor, que tú libras a los justos y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque nuestra salvación está segura. Pero oramos a ti, Señor, porque por medio de tu palabra conocemos que los falsos maestros pueden hacer mucho daño aún a tu iglesia, mi Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y muchas gracias, Señor, porque esta iglesia tú has enviado hombres, Señor, que predican con temor tu palabra. Hombres que arden su corazón por la palabra. Y te doy gracias por esto, Señor. Y que tú sigas levantando hombres y mujeres con discernimiento y sabiduría, Padre Santo. Y que estos puedan, Señor, y quieran y deseen que sea tu palabra la que se predique y no palabrería de hombres, Padre. Muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya estamos para terminar nuestro servicio. Como de costumbre, les anuncio lo que estaremos haciendo en el transcurso de la semana. El martes tenemos nuestro servicio de oración, donde estamos reflexionando en la palabra de Dios, guiándonos de las reflexiones de los 40 días de oración que estamos haciendo con el Distrito Hispano del Este y nuestra denominación. Los jueves mi esposa estará reuniéndose con los jóvenes y los viernes continuamos con nuestros estudios bíblicos. Recordemos, mis hermanos, estamos dando un estudio de las parábolas de Jesús. Así que si quiere aprender del reino de Jesucristo por medio de las parábolas, conéctese con nosotros si puede, para que estemos estudiando de la palabra del Señor. Y el domingo, como de costumbre, si el Señor nos ayuda y nos sostiene, estaremos llevando a cabo nuestro servicio de adoración, donde estaremos continuando predicando sobre la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron presentes, a todos los que van a acceder a la grabación de este servicio luego de ser transmitido. Gracias, mis hermanos, por el tiempo que han dedicado. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de nosotros. Y les ruego que me acompañen a orar. Padre Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso, gracias porque tu iglesia Union City pudo celebrar otro servicio. Señor, estamos virtuales, Señor, porque soberanamente tú has permitido que se den las circunstancias que nos han llevado a esto. Pero tú sigues sentado en tu trono, Señor. Tú sigues siendo Dios. Tu Hijo sigue siendo nuestro Señor y Salvador. Y a ti te alabaremos, a ti te exaltaremos, Señor, aunque tengamos que hacer nuestros servicios virtuales de una manera temporal. Gracias, Señor, porque para ti no hay límites. Tú te glorificas de cualquier manera. Tú tienes control y dominio de todo. Y tú eres la fuente inagotable de poder, Señor. Gracias por esta comunidad de fe de la iglesia Union City. Te ruego por la vida de cada uno de ellos. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Yo te ruego que tú las suplas conforme a tu riqueza en gloria. Mira los que están enfermos, Señor. Fortalécelos, Señor, para aún en medio de la enfermedad, Señor, que ellos puedan declarar, Señor, tu nombre, declararse victoriosos, Señor, en Cristo Jesús, porque los son victoriosos, que puedan proclamarte y adorarte porque tú sanas, aunque tú no los sanes, Señor, que puedan proclamar y adorarte por tu grandeza, Señor, aún en los momentos más difíciles. Yo te ruego por los que conducen, por los que están en sus hogares también, por todos y cada uno de nuestros hermanos. Mira los que están débiles espiritualmente, Señor. Mira los que están desanimados. Mira los que están atravesando situaciones difíciles. Yo te ruego, Señor, que tú seas con ellos. Que tú te levantes como varón fuerte a favor de ellos, Señor. Y ellos puedan ver tu gloria ahí en medio del fuego. Ahí en medio de las situaciones, Señor. Ellos puedan glorificarte y sentirte y saber que ellos están que tú estás con ellos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre
con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.